Saludar a los nuevos y dar un abrazo. Yo me escucho muy fuerte aquí. ¿Se escucha bien? Perfecto, bueno, gloria a Dios. Bueno, seguimos con las series de luz, ser luz. Esta vez vamos a aprender sobre ser luz en el trabajo. El título se titula Ser luz en el trabajo. Vamos a leer Mateo 5, 14 y 16, del 14 al 16, y lo que se ha leído prácticamente. Mateo capítulo 5, del 14 al 16, para tener la palabra ahí y de ahí vamos a comenzar. Y dice así la bendita palabra de Dios. Vosotros, 14, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estaba leyendo esa palabra y digo, vosotros sois la luz del mundo. Digo, Señor, si nosotros somos vasos de barro, nosotros somos... Por lo menos yo me veo así, ¿no? Digo, Señor, ¿cómo que nosotros somos la luz del mundo? Yo aprendí de tu palabra que tú eres la luz del mundo. En Juan 8:12 dice eso, yo soy la luz del mundo, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego el Señor me dice, en mi espíritu, dice, sí, pero yo os escojo, así como vasos de barro, personas comunes, personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias. Y claro, digo, wow, Señor, de verdad, qué privilegio, ¿no? Que te diga el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Yo creo que, no sé si se han parado a pensar, ¿cómo que yo soy la luz? Y claro, digo, Señor, ¿pero qué significa ser la luz? Hemos aprendido en estos días, en estos domingos atrás, ¿no? Qué importante es ser luz y qué significa ser luz, ¿no? La luz es el Señor, pero nuestra relación con Él hace que Él se vea, ¿no? Pero aquí digo, Señor, ¿cómo que nosotros somos la luz? Yo quiero entender cómo que nosotros somos la luz. Pues el Señor me dijo, pues mira, cuando hablo de luz, el Señor cuando habla de luz, estuve indagando, estuve ahí estudiando y habla de testimonio, habla de un ejemplo de vida. Igual cuando dice aquí en el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas obras. Pero Señor, ¿cómo nuestras buenas obras? Aquí no habla de cumplir una ley moral, de hacer cosas para que se nos vea. No, aquí dice que esas buenas obras es vuestro estilo de vida. Cómo vivimos en nuestros trabajos. Cómo nos movemos en nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo prácticamente es casi el segundo hogar. Porque algunos se pasan 12 horas o 10, ¿vale? Entonces, ¿cómo vivimos en nuestro trabajo? ¿Qué ejemplos te estamos dando? ¿Qué ejemplo de vida? Cuando hablamos de luz es testimonio. Y vamos a Juan capítulo 1, porque vamos a ver que Juan dijo eso. Yo soy el que testifico sobre la luz. Yo no soy la luz, pero doy testimonio de la luz. Entonces nosotros debemos de ser como Juan. ¿Vale? Siempre entendiendo que la luz es nuestro Señor Jesucristo. No hay más, la verdadera luz. Pero claro, cuando hablamos de que nosotros somos la luz, es que su vida se muestra a través de nosotros. Juan capítulo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 9, del 1 al 9. Y dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios,
el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Eso debemos de ser nosotros, dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, vamos a recordar cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Vamos a recordar su vida prácticamente, ¿no? Su corta vida de unos 33 años. ¿Qué vino a representar aquí en la tierra? Dice que vino a representar y a mostrarnos el amor del Padre, ¿cierto? Vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Vino a traernos lo que hemos cantado, esperanza. Vino a traernos victoria, salvación. Él, siendo la luz de la vida, vino a traernos misericordia, perdón, todo lo que, y fue obediente, porque dice que obedeció, él siendo Dios, se humilló, gracias mi hermano, se humilló haciéndose siervo, ¿no? Y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces debemos de analizar un poquito para poder comenzar de ser luz en el trabajo, qué hizo nuestro Señor Jesucristo y qué quiere seguir haciendo en nuestra vida. Porque nosotros hemos nacido de Él, somos su cuerpo, ¿cierto? Somos su iglesia y Él sigue queriendo alumbrar a través de nosotros. Quiero aclarar una cosa. Yo dije, cuando estaba estudiando, digo, Señor, pero hay personas en este mundo educadas, honradas. Hay personas que van a su trabajo y son correctas, rectas, llegan incluido antes que su horario, ¿no? ¿Y ellos cómo? Y luego me dijo, sí, pero una cosa es brillar para que se te vea a ti y otra cosa es alumbrar para que vean a Dios. No es lo mismo que tu estilo de vida en tu trabajo es para que se te reconozca, es para que se te exalte a ti, para que diga, ¡wow! ¡Qué bien lo está haciendo Víctor o Olivio o Jesús!, ¿no? ¡Qué bien lo está haciendo! No, ese modelo de vida que nosotros tenemos en nuestro trabajo, que diga, ¡wow! Esas cosas como que no he visto ese estilo de vida, que yo lo he incluido, lo hago trabajar más, pero Él me sigue mostrando el amor, me sigue mostrando el contrario de lo que yo me merezco, ¿no? Porque hay jefes malos, hay jefes que son bien duros, que se aprovechan, pero sin embargo, si permitimos que Jesús, que es la fuente de la vida, refleje su vida a través de nosotros, seremos que nosotros mostremos su vida. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No es que brillemos, porque hay personas que hacen las cosas correctamente, pero son para sus intereses. Son solo para que reciban reconocimiento. Y lo hacen por eso. No se piensen ustedes que lo hacen a lo mejor para dar testimonio, que eso es no la luz, dar testimonio de la luz, ¿no? De Dios, de que Dios vino a traernos vida y nos transformó, nos cambió, ¿no? No, son personas, que hay personas, pero entonces el Señor me dijo, no brilles, alumbra el camino de Dios, alumbra, trae esperanza en tu trabajo, trae paz, trae gozo, trae salvación, muestra amor. ¿Me entendés lo que quiero decir? Eso es lo que quiere el Señor. No es lo mismo brillar que alumbrar. Porque me hizo entender, claro, yo dije, Señor, al final si hacemos las buenas obras, hay personas que hacen buenas obras. Sí, pero buenas obras se refiere a un estilo de vida. Y como hemos dicho, es bueno recordar qué hizo Jesús en su vida aquí en la tierra. ¿Qué hizo? Tuvo empatía con los demás. Amaba con un amor desinteresado. Él no amaba esperando algo al cambio. Sin embargo, este mundo, incluido no puede pasar a nosotros. Amamos, pero porque nos aman, porque nos favorecen, porque vemos que nos dan algo, ¿no? Y nosotros un viernes estuvimos ahí con los hombres haciendo los estudios del discipulado y un hermano decía, es que yo hago tantas cosas por mis familiares, en mi trabajo y no recibo nada a cambio. Entonces me vino a mi mente y digo, hermano, es que eso debe de ser así. Hacer las cosas sin esperar nada a cambio, para que Dios se lleve la gloria y la honra. Porque dice aquí, en Mateo 5, que vean vuestra obra, ¿para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre. Si no es para nosotros, es para que se lleve la honra y la gloria, no es para que nos llevemos nosotros el reconocimiento, porque entonces nos llevamos nosotros los méritos y Dios se queda tapado, como dice aquí, debajo de un almud o escondido, ¿no?
no escondemos la vida de Cristo que tenemos dentro de nosotros. Porque si somos sus manos y sus pies, debemos de permitir que esa vida se vea a través de nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Entonces yo di unos ejemplos de la Biblia, por supuesto, de cómo debemos de alumbrar en nuestro trabajo, ¿no? El primer ejemplo es sirviendo con amor. Servir con amor, como hemos dicho, ese amor desinteresado, ese amor que no se lo merece. Muchas veces mi esposa me dice, pero amor, que ya es la hora, vente ya para acá, ¿no? Digo, bueno, amor, pero voy a seguir porque así me sea más fácil, y en fin. Y es como por naturaleza que sale de mi corazón de que si tengo que estar un poquito más, no pasa nada. No debemos de estar en nuestro trabajo a los segundos, a los minutos. No. Trabajan más. Muestra ese amor desinteresado. Haga esa diferencia que tu jefe diga, este hombre es raro, es diferente. Todo el mundo a su hora, se va a su hora, ni un minuto más, ni un segundo más. Sin embargo, pues esta persona, pues mira, sigue así un poquito más, lo está haciendo con amor. Eso algo, y esa cosa es la que alumbra, la que las personas se quedan pensando. Digo, esa persona no es de lo común, es algo que yo no he visto, que no es normal, ¿no?, de verlo. En Gálatas 5, 13 y 14 nos dice eso, que nos sirvamos por amor y con amor. Gálatas 5, 13 y 14. Es verdad que cuando escuchamos la palabra de ser esclavo, de ser siervos, no nos gusta, ¿no? Porque decimos eso era entonces, eso de ser esclavo. Sí, pero cuando tú trabajas las 12, 14 horas, ¿qué eres? Eres un trabajador, eres un siervo. No nos gusta que nos llame esclavo porque es verdad que se puede entender otras cosas. ¿No? Siempre nos acordamos de esas personas de colores, ¿no?, que han sido ahí, que le han pegado, lo han esforzado a que hagan trabajo duro. Pero ser esclavo muchas veces es estar ahí haciendo las cosas sin ninguna motivación, sin nada, sin ninguna actitud, sin ningún propósito. Hacerlo, estar ahí, aunque tiene que estar 14 horas, y yo estoy ahí, me da igual. Pero eres esclavo de tu trabajo. Porque tú puedes hacer tu trabajo con excelencia, como me ha pasado a mí, por ejemplo, y luego que te diga tu jefe, oye, no hace falta que te quedes 14 horas trabajando. Yo veo que en 7 horas lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué no haces tu trabajo como lo estás haciendo, pero no hace falta, estás aquí 14 horas, con 7 horas, veo que se te da bien, veo que, como decimos aquí, te cunde, ¿no? Te rinde tu trabajo, pero tenemos que hacer las cosas con amor, porque si no lo haces con amor, si el jefe ve tu actitud de amargado, más todavía te va a dar trabajo, porque somos así los humanos, somos así. Bueno, vamos a leer Gálatas 5, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres, ¿cierto? Y más en Cristo Jesús. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Como he dicho, no trabajar para uno mismo, ¿no? Para ser reconocido. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es verdad que muchas veces decimos, te tienes que amar también. Porque si no te amas, si no te cuidas, tampoco vas a poder cuidar de tu prójimo. Pero también es verdad, como hemos dicho, Jesús nos mostró ese amor incondicional. Y si de verdad hemos recibido ese amor de Dios, de parte de Dios, tienes que dar. Si recibes, puedes dar. Porque amor es dar. Amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo, para que todos fuésemos salvos por Él. Entonces, si recibimos de este amor, podemos dar. Pero si no recibimos de este amor, no vamos a poder dar. O vamos a poder dar un amor, pero un amor con interés, un amor diferente. No es el amor del Padre, no es el amor de Dios. ¿Vale? Entonces, el primer punto es que nos sirvamos por amor. ¿Vale? Y mejor ejemplo es Jesús. Si ustedes ven, dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Dando su vida por nosotros. Y nosotros dice que debemos de amar a nuestras esposas, ¿cómo? Como Él amó a la iglesia, ¿no? ¡Wow!
entregar nuestra vida. No importa el tiempo, no importa, lo más importante es la familia, ¿no? Y no solo la familia, sino también el trabajo, porque tú prácticamente las horas que pasamos con la familia casi pasamos en el trabajo, muchos de nosotros. Aunque últimamente es verdad que lo que te incitan y lo que te lo que te enseñan es trabajar menos y cobrar una paga, y eso no le gusta a Dios, no le agrada a Dios, porque Pablo dice en su palabra que el que no trabaje, que tampoco coma. Que no quiere trabajar, que tampoco coma. Cuidado con eso, porque a Dios no le gustan los vagos, ¿eh? No le gusta, y lo dice en su palabra. Entonces, el mejor ejemplo es Jesucristo. Vamos al segundo ejemplo. Cómo ser luz en nuestro trabajo. Es mostrar misericordia. ¿Qué es mostrando misericordia? Es dar a tus compañeros de trabajo, a tu jefe. Prácticamente es responder con el bien cuando tú recibes el mal. Es darle lo que no se merece. Tu jefe ha sido duro contigo, te ha regañado sin motivo, pues tú tienes que tener misericordia. No tienes que responder con la misma moneda, ¿no? De decirle, oye, que yo estoy aquí cumpliendo y tú ahora me estás regañando. No, tienes que aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue él? Humilde, ¿no? Manso. Y decirle, mire jefe, no sé si a qué viene eso, pero la próxima vez aprenderé. Tener misericordia de él. Tener misericordia y mostrarle misericordia. ¿Para qué? Para que nuestro Padre sea glorificado y honrado. Para que pueda ver el camino que nosotros hemos cogido, que es Jesucristo. No es para que se nos vea a nosotros. Mira qué misericordioso es Livio. Qué bueno es Livio. No. Yo le digo muchas veces a los jefes, ¿cómo era yo antes? ¿Y cómo soy ahora? Y la gloria es para Dios. O muchas veces lo digo a mi esposa, ¿cómo yo era antes y cómo soy ahora? Y es verdad que mi esposa es muy sincera y dice, pues a veces eres como dice la palabra, pero a veces no. Y yo me frustro, digo, Señor, ¿cómo que a veces soy un hijo de Dios? Soy luz y a otras veces no soy luz. Y yo digo, Señor, en oración me tienes que mostrar cómo es eso. Y el Señor me lo dijo, pues cuando vives en la carne, tu naturaleza es tiniebla. Pero cuando vives en comunión conmigo, eres luz. Eres un testimonio. Igual que yo quise traer una luz, una bombilla con un cable de corriente para enchufarlo, para enseñarlo, para mostrarle a ustedes que prácticamente la bombilla en sí no es nada, si no está conectada a la fuente, a la corriente. Cuando tú enchufas la corriente, de hecho aquí esas bombillas alumbran, no vemos el cable, como también puede pasar con nosotros, que a alguien de nosotros seamos luz. No vemos su comunión en su hogar, en su casa, cómo busca al Señor, cómo está ahí, o podemos verlo, viene a la iglesia, busca a estar en comunión con los hermanos, y siempre es luz, siempre es un testimonio, siempre es un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque está conectado a la fuente de la corriente. No es porque por sí mismo una bombilla no alumbra, igual que nos enseñó nuestro hermano Jonathan, de que, ¿no? ¿Se acuerda de la lámpara? El aceite, el cordón, ¿no? Nosotros somos como ese vaso, ese recipiente, no somos la luz. La luz es Cristo, ¿vale? Entonces, ver eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Señor, refleja. Yo quiero menguar, como decía Juan el Bautista, y quiero que tú crezcas, quiero que se te vean a ti. Y eso es solo en comunión con Dios, solo si permanecemos en Él y Él en nosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice Pedro, y ustedes ahora son pueblos escogidos, nación santa, ¿no? Pero dice, rescatado de las tinieblas y llevado a su luz admirable. Que no se nos olvide que éramos tinieblas. Y cuando nuestros jefes, nuestros compañeros o las personas que no conocen a Dios son tinieblas, debemos de tener amor y misericordia por ellos. Porque nosotros éramos así. Éramos así, sin dirección, sin propósito. No conocíamos la vida, pero ahora sí tenemos la luz de la vida y debemos de ser ejemplo para ello, ¿vale? Eso es luz, ejemplo de vida. Entonces, el ejemplo de misericordia, Lucas 6:36, hablando Jesús. Yo cuando leo y veo las palabras de Jesús, a mí me entra un temor reverente, un respeto, digo, wow. Lucas 6:36. Y dice así nuestro Señor Jesucristo,
Palabra de vida. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Otra vez, no quiero repetir las mismas cosas que el amor, pero sí, si recibimos de su misericordia, ¿por qué no dar de su misericordia? ¿Por qué somos muchas veces egoístas? De recibir de su amor, recibir de su misericordia, pero no damos, no reflejamos, no somos ejemplos, para que ellos también crean. Y dice en algunos versículos que lo vamos a leer, para que el Evangelio sea adornado, dice. Para que el Evangelio sea adornado, sea visto, y puedan creer y puedan ser salvos. Y un ejemplo de misericordia en la Biblia, ¿quién piensa ustedes que es un ejemplo de misericordia en la Biblia? Aparte de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de Dios. David. David usó de misericordia. De hecho dijo, no hay nadie en la casa de Saúl que yo pueda usar misericordia. Lo vamos a leer. Qué gran ejemplo del rey David. Cuando él podía haber terminado y acabado con toda la familia de Saúl, pero no. Segunda de Samuel 9:3. Vamos a ver la palabra de David. Segunda de Samuel 9:3. Capítulo 9, versículo 3. Y lo tenemos ahí arriba. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, que su nombre era Mefiboset. No lo vamos a leer toda la historia, pero... Y nosotros, hermanos, debemos de ser así, de decir, ¿con quién puedo yo? Levantarse uno por la mañana con esa motivación de decir, Señor, me cuesta ir a trabajar, los compañeros, el jefe no me tratan como deberían, no voy contento, pero voy a tener misericordia, Señor. Como dijimos hoy, ¿no? Voy a ir por ti, Señor, para que tú seas visto, para que tú seas honrado y glorificado. Tener esa motivación por la mañana. Levantarse uno y cuando le ora al Padre, Señor, gracias por la vida, gracias por el nuevo día, también gracias por el trabajo, aunque me cuesta ir, aunque no me agrada, pero voy a ir por ti, Señor. Ayúdame. Pedirle ayuda, porque nosotros no podemos. Pero dice que la victoria está en Él, ¿no? Con Él todo lo podemos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Él, pero fuera de Él no, porque fuera de Él somos tinieblas. ¿Vale? El tercer ejemplo, ser fieles, hermanos. Ser fieles en nuestro trabajo. Eso, igual, ¿quién es fiel cuando nosotros no somos fieles? Dios. Dios dice en su palabra que Él permanece fiel a pesar que nosotros muchas veces no somos fieles con Él. Porque cuando hablamos de fe, hablamos siempre fe, creer en Dios, confiar en Dios y ya está. ¿Y tu fidelidad? ¿Y mi fidelidad? ¿Y nuestra fidelidad con Dios y con los hermanos? ¿No les habla eso también la fe? ¿De ser fieles? ¿O hablamos solo confiar y ya está? Yo soy salvo, confío en el Señor, hizo un gran sacrificio en la cruz, confío en su sacrificio, lo acepto como Señor y Salvador, pero ya está. ¿Y nuestra fidelidad? ¿Y nuestro ejemplo de vida? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Somos fieles a Él, a su palabra? ¿Somos fieles a su iglesia? ¿Somos fieles donde nos movemos, que es en este caso en el trabajo? Y mejor ejemplo de ser fiel es el Daniel. Daniel fue fiel. Y no solo Daniel, José también. José, cuando estaba en casa de Potífaro, la mujer quiso aprovecharse de él, pero él fue fiel. Y él no dijo, no voy a hacer eso para pecar contra mi jefe. No. ¿Cómo haré yo este mal para con mi Dios? Entonces su motivación era Dios. Y eso debe ser nuestra motivación. Yo no es que voy a agradar a mi jefe, dice en la palabra que lo vamos a ver. Todas las cosas que se hagan para Dios, ¿no? Que se haga como para Dios. Eso pensaba José, dice, ¿cómo voy a hacer este mal contra mi Dios? No dijo contra su jefe, ¿no? Contra mi Dios. Y Daniel, lo mismo. Vamos a leer
Daniel 6:4. Bueno, vamos a ver primero Lucas 16, palabra de Jesús, 16:10, perdonadme, porque vamos a leer sobre ser fieles, ¿no? Porque dice aquí que si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Pero si no somos fieles, no vamos a ser fieles en lo mucho si no somos fieles en lo poco, ¿no? Lucas 16:10. Dieciséis, no 17. En italiano, 16. Aquí dice el Señor Jesús, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, a lo mejor a usted le parece muy poco ser honrado, no, en lo muy poco, en ese trabajo que tú tienes, con tu esposa, con tus niños, donde tú te muevas, con tu vida propia, ¿no? También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en más es injusto. Pero vamos a leer el 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hermanos, debemos de ser fieles. Y yo le puedo dar un ejemplo. Mi esposa está aquí y qué pena que no pudieron venir los jefes porque lo invitamos, pero no. En fin, ya sabemos, ¿no? El enemigo muchas veces pone trampa para que no vengan. Nosotros no hemos ganado la confianza de los jefes por ser fieles, por ser honrados, por mostrar el amor de Dios. ¿Y sabe usted lo que me dijo la jefa? Lo que le he dicho antes. Mira, Livio, desde ahora en adelante, haga el trabajo como les parezca. ¿Cómo? Sí, usted se haga el horario, como usted vea. Importante que cumpla como cumplió hasta ahora. Que sea fiel como fue fiel hasta ahora. Digo, wow. Pero eso es gracias a Dios también. Porque Dios me ayudó de ser fieles, de cumplir con el trabajo. Entonces, que te diga tu jefe eso le gustaría, ¿no? Pero que sean fieles primero. Que se ganen la confianza. Porque dice aquí, pues si en la riqueza injusta no fuisteis fieles, ¿quién le confiará lo verdadero? Y lo verdadero es la palabra de Dios. Y lo verdadero es Cristo. Es la luz verdadera. Si nosotros en nuestro trabajo engañamos y hacemos las cosas malas, Dios no nos puede confiar a nosotros, aunque sea, no sé, lo que sea. Aunque sea llevar la bolsa de los diezmos de la ofrenda, no te puede confiar eso, porque sabe que tu corazón está desviado. Sabe que tu corazón puede meter la mano, te impulsa a meter la mano en la bolsa. No puede, tenemos que ser fieles. En todo. Y ahora sí volvemos a Daniel 6:4 y vamos a ver que él fue fiel. Daniel capítulo 6, versículo 4. Aquí cuando estaba con el rey Dario, entonces los gobernadores y sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, él tenía una gran responsabilidad en el reino de Darío. Y querían buscarle algo a él, querían verle alguna falta, ¿no? Y dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque que era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Wow! ¿No le gustaría hacer eso? Pero claro, es cuando tenemos comunión con él. Es cuando permitimos que su vida se refleje a través de nosotros. Si tú piensas que en tu fuerza lo vas a poder conseguir, no lo vas a poder. Porque nosotros antes de conocer a Dios, dice Pablo que vosotros erabais unos de estos. Robábamos, mentíamos, hacíamos las cosas que no le agradaba a Dios. Pero ahora, hermanos, ni se nombra entre vosotros esas cosas. Ni pensáis en esto. ¿Cierto? Antes sí, éramos así porque no teníamos la luz de la vida, no teníamos a Dios. Pero ahora, hermanos, no podemos manchar el testimonio. Ayer tuvimos un gran privilegio, una oportunidad de poder llevar el mensaje a Antequera. Fue bonito porque por la mañana los hermanos subieron ahí a Atalaya a orar y luego por la tarde estuvimos unos cuantos hermanos llevando el mensaje, ¿no? de salvación, llevando un mensaje de esperanza, prácticamente siendo luz para mostrar a Cristo Jesús. Y mientras estábamos ahí hablando,
Me vino en la mente Jesús, dice, sí, está bien testificar con nuestra boca, como dijo Juan, ¿no? Testificamos de la luz, hablamos de Cristo, mira, Cristo vino a morir por ti, Cristo te ama, Cristo, lo que queréis decir, es misericordioso Cristo. Pero luego no cumplimos, no vivimos. ¿De qué sirve hablar de Cristo? Y luego no somos ejemplo en nuestro trabajo o en nuestro entorno, ¿no? Pero en este caso la palabra es en el trabajo. ¿De qué sirve? No sirve de nada, mis hermanos. Podemos testificar de Él, pero si no vivimos, si no somos testimonios vivos, pueden hablar mal de nosotros y como decía antes, que vamos a ver luego más adelante, en vez de adornar la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Él puede ser blasfemado. Pueden decir, estos que hablan mucho y no hacen nada, son peor que nosotros. ¿Han escuchado esa expresión? Son peores que nosotros. Por eso debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestra relación con Dios, porque ahí está todo. Si tú estás en buena relación con el Padre, todo va a ser consecuencia de tu vida, de ejemplo, todo va a ser, esa luz se va a mostrar como consecuencia. Pero si nosotros no estamos en comunión con Dios, en comunión con los hermanos, con su palabra, con su Santo Espíritu, vamos a hacer que se blasfeme su nombre. Y qué pena, y qué miedo, para mí qué miedo, que el nombre de Dios en vez de ser honrado y glorificado, sea blasfemado. Y puede ser eso, cuidados mis hermanos. Cuarto ejemplo, ser irreprensibles, hijos de Dios. Filipenses 2, 14 y 15, ser irreprensibles. Y es una palabra grande, ¿cómo que ser irreprensibles? Sí, sin mancha, ser que no puedan decir nada de nosotros. Vamos a leer en Filipenses 2, 14 y 15. Ser irreprensibles, wow. ¿Lo tenemos? Sí. 14 y 15, Filipenses 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como ¿qué? Como luminares en el mundo. Pero debemos de ser irreprensibles. No podemos quejarnos, criticar, hablar por detrás. Aquí se nos enseñó siempre, Dios primero, y por supuesto Manuel y Jonathan, aquí no se habla mal de nadie. De nadie. ¿Tienes algo contra tu hermano? La palabra nos enseña cómo debemos de hacer. Coge 2 o 3 hermanos y hablad con él. Hermanos, no lo estás haciendo bien, pero no hablar mal de él. En este caso en la iglesia, pero en el trabajo tampoco. Hay que ver a solo le gusta aparentar, le gusta destacar. No. O hay que ver a siempre está con el jefe que no vea. No. Bueno, tú muestra tu amor, muestra tu misericordia, muestra tu fidelidad, ser tú irreprensible. No hables mal de él, no murmure contra él, ni contra tu jefe, ni contra nadie. Ser de ejemplo. ¿Me entendés lo que quiero decir, no? Es así. Y me encanta esa palabra y como ejemplos de ir. ¿Ustedes se piensan que en la Biblia hay personas que han sido irreprensibles? ¿Se piensa que lo hay o no lo hay? ¿Qué piensan ustedes? Sí lo hay. En Lucas 1:6 vamos a ver que los padres de Juan el Bautista dicen que eran irreprensibles. Wow, vamos a leerlo. Lucas 1:6. Lucas capítulo 1, versículo 6. Y dice así, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow. Así fue Juan el Bautista, lleno desde el vientre con el Espíritu Santo. Y dice que no ha habido profeta como él, porque sus padres fue de ejemplo. Sus padres eran irreprensibles. Pero para que veáis que hay personas en la Biblia, y aquí como ejemplo ponemos los padres de Juan el Bautista, Elizabeth y Zacarías, ¿vale? Ellos eran irreprensibles. Vale. El sexto ejemplo, que más nos cuesta. Uy, eso nos cuesta muchísimo.
ser obedientes. Ser obediente. Ser obediente no solo con los jefes, ser obediente cuando se te habla, una persona mayor, una persona, tu hermano, y te quiere corregir. Ser obediente, ser humilde, de aceptar la corrección. Nos cuesta mucho, pero nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Efesios 6, 5 y 6. Ejemplo de ser obedientes. Y antes de, si ustedes leen Efesios, en el 5 también habla de ser hijos de Dios, imitadores como hijos de luz. ¿Vale? Pueden leerlo en casa. Pero el 6, 5 y 6 dice así, siervos. Efesios 6, 5 y 6. Cuando se nos llama siervos no nos gusta, ¿eh? Sin embargo, cuando se le llamaba a Samuel y él se pensaba que le estaba llamando a Elí, cuando lo dijo la segunda vez, creo, o la tercera, dijo, ve y dice, dime, Señor, que tu siervo te escucha. Nos cuesta decir, tu siervo te escucha. Nos cuesta, pero cuando nosotros entendemos que Jesús se hizo siervo, nos cuesta esa palabra, ser siervo, ser esa persona que ayuda, que está siempre prestado, que está siempre disponible, dispuesto, nos cuesta. Pero Jesús vino a eso, a servir y no a ser servido. Y muchas veces a nosotros nos cuesta ser siervos. Pero mira lo que dice aquí, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Con qué? Con temor y temblor. Y en la Biblia, ¿a quién se le debe de obedecer con temor y temblor? A Dios. ¿Cómo yo tengo que obedecer a mi jefe con temor y temblor? ¿Cómo a Dios? Sí, porque no lo estás haciendo por Él. Lo estás haciendo por tu Señor. Solo así podemos ser luz. Es todo lo que hagamos, que lo hagamos para Él y por Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Vale? No sirviendo, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, ¿ves? Como a Cristo. Por eso habla primero de obedecer con temor y temblor a vuestros amos terrenales, pero ¿por qué? Como a Cristo, como a nuestro Señor, como a nuestro Salvador, como a nuestro Dios. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la ¿qué? La voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Muchas veces hablamos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Obedece a tus amos. Señor, yo en este día quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos se salven. ¿Estás predicando con tu ejemplo? ¿Estás llevando la luz a aquellos que viven en tiniebla, que no tienen dirección, que no conocen el camino, que es Cristo? Haciendo la voluntad de Dios. Es eso. De obedecer, como obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de permitir que su Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones. Y séptimo, como ejemplo de obediente, en Hebreos 11:8 vamos a ver que Abraham fue obediente. Cuando Dios le dijo, levántate de tu tierra, de tu parentela y ve donde yo te mande. Él fue obediente, mis hermanos. Vamos a leerlo. Hebreos 11:8. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 8. Capítulo 11, versículo 8, sí. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero obedeció, ¿no? Él no sabía. Él no sabía dónde iba, pero obedeció. Qué buen tener ese corazón para poder obedecer a nuestros amos, poder obedecer cuando Dios nos llama a algo, nos quiere dar una responsabilidad. Obedecer. Nos cuesta. Sí, Señor, ayúdame. Esta mañana tú te levantas desde hoy en adelante, desde mañana mismo, antes de ir a trabajar, Señor, ayúdame a obedecer a mi jefe. No quiero murmurar más contra él, no quiero criticarlo, no quiero responder en mal, quiero obedecerle. Como quiero obedecerte a ti, como te estoy obedeciendo a ti, como tú me enseñaste a obedecerte a ti, quiero obedecer a mi jefe. Señor, ayúdame siempre, porque no podemos en nuestras fuerzas, hermanos. Siempre, ayúdame, Señor, ayúdame, por favor. Y es así cuando somos más que vencedores, a través de Él, con su ayuda. Y el séptimo ejemplo
ser agradables. Hay muchos ejemplos, yo me paré a 7 porque no quiero también alargarme mucho, pero ser agradable, que también nos cuesta. Y aquí dice ser agradable en todo, lo vamos a leer. Ser agradables con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, ser agradables. Y me parece otra versión dice ser complacientes, como hacer el placer, ¿no? Vamos a ver. En Tito 2, 9 y 10. Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Aquí está. Y dice así, la bendita palabra de Dios, exhorta a los siervos, otra vez siervos. Pablo decía siempre, siervo de Cristo, yo soy el siervo de Cristo. Y a nosotros, ¿por qué nos cuesta decir, Señor, yo soy tu siervo, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad? Sí, somos hijos, pero somos también siervos. Pablo lo decía siempre, soy siervo de Cristo. Dice, apóstol y siervo de Cristo, qué bueno, ¿no? Bueno, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Que agraden cómo? En todos. El 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, ¿ve? Lo que le decía antes, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando tú eres agradable en tu trabajo, estás dando ejemplo, estás adornando la doctrina de nuestro Dios. Pero cuando tú eres respondones, eres ingrato, eres quejica, por mucho que tú le hablas de Cristo, por mucho que tú le hablas de la luz, por mucho que tú le hablas de la salvación, va a decir, yo no quiero ser un salvo como tú, porque eres más criticón que otra cosa, ¿no? Pero si tú eres agradable, bueno, jefe, no te preocupes. Bueno, compañero, yo lo hago. No se preocupe, yo lo hago. Ser siempre, tener ese corazón. No se lo merece, pero bueno, yo lo hago. Es el corazón de Cristo. Es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. No sé si me saltó alguno, que yo creo que sí. Que sí, me saltó el quinto punto, ser honrados. Menos mal que el Señor lo pone en mi corazón, porque si nos guiamos por eso, podemos fallar. Pero bendito sea Dios. Hemos llegado al séptimo punto, pero el quinto no lo dije, perdonadme. Ser honrados. Segunda de Corintios 8, 21. Ser honrados. ¿Cuánto nos cuesta ser honrados? Pero cuando recibimos la luz, sí lo podemos ser. Porque la luz, Cristo en nosotros no te va a permitir ser un ladrón. Porque el ladrón sabemos quién es, ¿no? El diablo dice que viene a hurtar, a matar, a destruir. Pero Cristo dice que vino a dar vida y vida en abundancia. A dar vida, testimonio, ser luz. Eso significa dar vida. Y nosotros debemos de permitirle que Él siga trayendo vida a través de nosotros. Segunda de Corintios 8, 21. 8, 21. Segunda. ¿Qué dice aquí? La bendita palabra de nuestro Dios. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Nos gusta ser honrado delante de Dios, ¿no? Porque sabemos que Dios nos mira, nos ve. ¿Y el jefe que no te ve? Cuando tú puedes robarle, o puedes engañarle, o puedes mentirle, o puedes defraudarle. Sabiendo que quien no ve es Dios. A lo mejor el jefe no lo puede ver. Pero dice, ser honrado, no hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sabiendo que no ve, sino también delante de los hombres, cuando no ve. Entonces, como le he dicho antes, nosotros, gracias a Dios, porque las gracias a Dios y la gloria y la honra es para Él, muchas veces nos sorprende, ¿no? Los jefes, como vienen ahí y te traen dinero, mira, pagad vosotros a las personas, y se equivocan siempre trayendo dinero, porque nosotros menos mal que lo contamos para que no sea el motivo de decir, no, yo te trajo el dinero exacto y tú me estás engañando. No, delante de ellos siempre lo contamos porque son mayores y se equivocan, se pueden equivocar. Pero esa confianza, ¿no? de saber que nosotros somos honrados, te trae, no sé, 5,000, 6,000 para pagar a los trabajadores, a mis compañeros, ¿no? Eso es un privilegio, hermano. Eso para mí es un
Y no lo digo para mí, para que digo, ay, que bien lo estamos haciendo. No, no, no. Gloria a Dios porque podemos ser luz, podemos ser de ejemplo. Y todavía hay personas honradas haciéndolo para Dios. Y como lo hacemos para Dios, también que se lo hagamos para el hombre. Y el ejemplo de ser honrado es Zaqueo. Zaqueo, antes de conocer al Señor, era un cobrador de impuestos. El tío se ve que le metía mano ahí, le metía mano. Pero cuando llegó la luz, dijo, todo lo que he robado, se lo voy a devolver cuadriplicado, ¿no? 4 veces. Porque le llegó la luz y le dijo Jesús, hoy llegó a tu casa la salvación. Hoy a tu casa llegó la luz. Era Cristo alumbrando su vida. Y él se vio, dijo, uy, yo no quiero hacer más esto. Todo lo que he robado, de aquí en adelante, lo devuelvo y no lo hago más. Eso somos nosotros, eso debemos de ser nosotros. Vamos a leerlo. En Lucas 19:8, sobre Zaqueo. Qué bueno cuando recibe esa luz y dice, Señor, Lucas 19:8. Lucas 19:8, así dice la bendita palabra de Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, se puso en pie. Podía haber dicho a Jesús, Señor, de aquí en adelante ya no robo más. No. Tuvo la valentía de ponerse de pie. Ahí tendría que ser muchas personas, porque Jesús se movía con miles de personas. ¿No se piensan ustedes, se acuerdan ustedes de esa imagen que puso Jonathan cuando se juntaban en casas, ¿no? Como iglesia? Había muchas personas, ¿no? Lo puso para que tengamos esa imagen, pero que es verdad que Jesús se movía entre miles de personas, no se movía con 4 personas. Y a mí me cuesta estar aquí entre vosotros que somos aquí 50, 60 o 70. Imagínense usted delante de miles, donde él le había robado, que le diga, escuchadme, a todos vosotros que le he robado, se lo voy a devolver. Porque de aquí en adelante quiero ser luz, quiero ser honrado. ¡Wow! Qué precioso, ¿no? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. Aparte de eso que ya su corazón cambió y no solo que devolvió el dinero, sino que empezó a ayudar. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca pasó al lado de una persona necesitada y miró al otro lado. Cosa que a nosotros muchas veces nos pasa. Vemos personas necesitadas y, esperemos que no me haya visto. O incluido con el coche. Hermano, ¿me puede llevar? Oye, hermano, no te puedo llevar, que me tengo que ir a Málaga. No, hermano. ¿Dónde quieres que te lleve? A tal sitio. ¿Qué? ¿Tienes que ir a Málaga? ¿Con quién tienes la cita? Oye, hermano, familia, que tardo media hora más, que tengo que llevar a un hermano a un sitio. Eso es el corazón de Dios. Pero nos cuesta, no se condena. Pero mira Zaqueo, mira la conversión de Zaqueo. Mira cuando recibes la luz, ¿cómo es? Dice, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, porque él sabía, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, 4 veces. Que eso es la ley que Dios había mandado, ¿no? Si robas hay que devolver 4 veces. Él sabía la ley, ¿no? Es impresionante que dejemos a Cristo que alumbre primeramente nuestra vida con su amor, con su misericordia, con todo lo que Él es, para que nosotros podamos ser lo mismo, como su cuerpo, como su iglesia, ser esa luz. Vale, y ahora vamos al 7º, que era de ser agradable, que hemos leído Tito 2, 9, 10, y el ejemplo de ser agradable era Enoc. Pero ¿por qué Enoc fue agradable delante de Dios? Dice la palabra de Dios que él caminó con Dios y Dios se lo llevó, se lo llevó, pero caminó con Dios. ¿Y nosotros caminamos con Dios? ¿O solo los domingos, de vez en cuando leo la palabra, de vez en cuando, Señor, gracias por la comida, por el trabajo, pero ya está. Hay que caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Es un privilegio, hermano, que de estar muertos hemos vuelto a la vida, de estar en las tinieblas, hemos vuelto a la luz y ahora poder caminar con nuestro Creador es un privilegio para mí, hermanos. Eso me honra a mí, poder caminar con Dios, poder aprender sobre Él, conocerle a Él. Dice la palabra de Dios que esa es la vida eterna, empieza aquí la vida eterna. Ese caminar con Él, esa comunión con Él y con los hermanos, es aquí.
¿Usted qué se piensa? ¿Que llegan al cielo ahí, no conozco a nadie? Ay, ¿esto qué es? No. Cuando llegaremos al cielo, conoceremos a todos. Con aquellos que hemos estado aquí, con aquellos que han sido en el antepasado. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, todos los grandes hombres de Dios, David. ¿Por qué? Porque hemos visto y escuchado sus testimonios. Y lo conoceremos. Ay, David, ¿cómo luchaste con el oso y con el león? ¿Cómo? Explícamelo, a ver, ¿cómo hiciste? Pero si tú no lees la palabra, no sabes nada de David, sabes solo que ha matado a Goliat y ya está. Pero si tú lees su historia, David, no vea cuántas veces pudiste matar a Saúl y no lo hiciste. ¿Y cómo te hiciste loco ahí para que no te matasen? También, ¿no? Si sea el loco, no en una cueva para que lo dejaran en paz, ¿no? Y tantas cosas. Y como David, ¿no? Como Daniel, ¿no? Oye, Daniel, esos sueños que te llegaban, ¿cómo lo podía interpretar? Porque estaba caminando con Dios. Porque estaba con Él y se le reconocía. Igual que José. José dice que estaba siendo prosperado en todo. Pero luego al final, ¿qué decía? Porque Dios estaba con él. Y él con Dios, por supuesto. Pero si tú no estás con Dios, Dios no va a estar contigo, ¿no? Aunque Dios siempre está ahí a la puerta muchas veces. A pesar de que no lo merecemos. Pero quiero decirle, estos grandes hombres de Dios caminaron con Dios. Por eso fueron como fueron. Sí, con sus imperfecciones, con sus debilidades, pero se levantaban y se fortalecían en el Señor. Y Moisés, dice que cuando estaba con el Señor, cuando venía para abajo a su pueblo, que brillaba, que se tenía que tapar la cara. Estaba lleno de la gloria de Dios. Y eso debemos de hacer nosotros. ¿Cómo se piensan ustedes que uno puede ser luz? ¿Leyendo una vez al mes las palabras de Dios o solo venir a los domingos? Eso no vas a poder ser luz. Vamos, ni te lo piensas. Pero si nosotros estamos diariamente con Dios caminando, Hebreos 11:5, como Enoc y como todos los hombres de Dios caminaron, vamos a ser agradables en todos. ¿Me hago entender en esta mañana cómo puede ser luz? No se piensas que ser luz, ese ejemplo de vida, viene de la nada. No, viene de Dios. Es la vida de Dios en nosotros. Dice que por la desobediencia de uno vino ¿qué? La muerte, ¿no? Por la desobediencia de Adán, del primer Adán, vino la muerte. Y por la muerte, la paga del pecado, ¿no? Que es muerte. El pecado y la muerte. Y por la obediencia de uno, ¿qué vino? La vida. Vino esa luz que te muestra la vida, que te mostró el camino. Es así. Estábamos allí, pero ahora estamos con Él. Y ahora tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa de Adán debe de morir, de hecho murió en nuestro bautismo, y la otra vida se debe manifestar. Se debe de manifestar. Si estamos con Dios, se va a manifestar, mis hermanos. Seguro, al 100%. Hebreos 11:5. Pensaba que estaba ahí arriba. Dice así la bendita palabra de Dios. Por la fe, Enoc, por la fe siempre, como hemos aprendido hoy, no es solo por confiar en Dios, no, por su fidelidad. Fue fiel, ¿vale? Por la fidelidad de Enoc fue traspasado para no ver muerte, porque fue fiel a su Señor. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo ¿qué? Testimonio de haber agradado a Dios. Testimonio, luz. Eso significa luz, testimonio, ejemplo de vida. Eso significa, mis hermanos. Si los hermanos quieren subir, que vamos terminando ya. Espero que me haya explicado en esta mañana cómo debemos de ser luz. Es en la comunión con Dios donde se llena uno de luz, donde uno aprende cómo ser de ejemplo para este mundo. Vamos a leer 2 Corintios 4, del 1 creo que al 7. 2 Corintios 4, del 1 al 7. Miren lo que dice aquí. 2 Corintios 4, capítulo 4, del versículo 1 al 7. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio,
Ministerio, que dijo Jonathan, ¿qué significa ministerio? Servicio. Ser serviciales. Según la misericordia que hemos recibido, ¿veis? Hemos recibido misericordia, damos misericordias. No desmayamos, antes bien renunciamos al oculto, a las tinieblas y vergonzosos, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendámonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo no quiere que el mundo reciba la luz de la vida. El enemigo tiene cegado el entendimiento de muchos. De muchos. Por eso debemos de salir a evangelizar. Por eso debemos de ser ejemplo en nuestro trabajo. Como decía Laura el domingo pasado, atraer el reino de Dios a la tierra. Por eso debemos de ser luz, hermanos. Para que le resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5. Porque no nos predicamos nosotros mismos. Como hemos dicho antes, las personas de este mundo sí pueden hacer las cosas correctamente, pero lo hacen para ello. Lo hacen por su reconocimiento, para que sean reconocidos, sean honrados, que les paguen mejor, también incluido. Pero nosotros no lo hacemos por eso. Nosotros lo hacemos para que le resplandezca la luz del evangelio y para que sean salvos, para que reciban la luz de la vida. Pero si nosotros, en los cuales, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como ¿qué? Vuestros siervos por amor de Jesús. Vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en qué? En nuestros corazones. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla ahí en Mateo, en el Sermón de los Montes 5, 14 y 16, esa luz que es Él en nosotros, dice no taparla, no ponerla debajo de un muro. También dice que no se puede esconder, y es verdad. Si de verdad andamos con Dios, como, no quiero repetirlo, pero quiero que se nos quede eso, de todo lo que hemos hablado. Si de verdad andamos con Dios, no nos podemos esconder, mis hermanos. Será una consecuencia esa luz que va a alumbrar el camino, esa luz que va a traer esperanza. No nos podemos esconder. Seremos de verdad esa luz. Seremos como esa ciudad que resplandece. Es verdad que lo podemos tapar y lo podemos esconder cuando tenemos temor. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? Dice que tuvo miedo. Tuvo miedo y lo escondió. Nosotros no debemos de tener miedo, porque dice Dios que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El enemigo viene a meter miedo. El enemigo viene a poner dudas. El enemigo incluso viene a decirte que bien lo haces. Pero nosotros debemos decir, no soy yo, es Cristo en mí. Y yo le puedo decir esta mañana que, y se lo he dicho a muchas personas, incluida a mi esposa, que si ella ve algo bueno en mí, es Cristo. Como le iba diciendo, que decía que a veces soy bueno, soy cariñoso, y a veces no. Es porque cuando cuidamos la comunión con Dios, soy un hijo de luz, soy un hijo de Dios. Pero cuando no. Es así.
Y cuando me lo dijo, me siento mal, pero ella, como es sincera, es la verdad. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, con la luz, somos luz. Pero cuando descuidamos esto, las tinieblas nos cubren otra vez. Eso lo dice Dios en su palabra, no lo digo yo. No volver atrás, no descuidar esa salvación tan grande. Es verdad que nosotros no somos de estos, pero muchas veces sí descuidamos la comunión con Dios, sí descuidamos la palabra, la comunión con la palabra, sí descuidamos la comunión con los hermanos y sí descuidamos la comunión unos con nosotros. Y no debe de ser así si queremos ser luz. No debe de ser así. Si estamos en Él, llevaremos muchos frutos y Él en nosotros. Si no, nada podemos hacer. Me gustaría antes de orar, que desde ahora en adelante, yo primero, tengo muchos que aprender, tengo mucho que cambiar, tengo mucho que dar de ejemplo, que seguir, dar ejemplo, que seguir aprendiendo de la palabra y de mi Dios. Que tengamos esa actitud, ese propósito, esa motivación del Señor. Desde aquí en adelante, no voy a ser un grosero, no voy a ser un ladrón si he sido un ladrón y he robado, no voy a ser esa persona que no perdonaba, esa persona que no tenía amor, esa persona que no cumplía, que no era una... No, voy a hacer lo que tú quieres que yo sea, para hacer tu voluntad, para que tú seas honrado y glorificado. Tener esa actitud. Por eso, como le he dicho, las personas del mundo no tienen esa actitud. Si lo hacen por ello. Pero nosotros si lo hacemos para Dios. Me gustaría eso. Me gustaría y siempre pedir ayuda. Señor, ayúdame. Yo no puedo, Señor. Yo lo he intentado tantas veces, pero en el poder de tu fuerza. Dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. No dice fortaleceos entre vosotros. Ustedes tienen el poder. No. Todo lo puedo en Cristo, en Él. Él es nuestra fuerza. Él